Gracias también por la amable invitación que nos ha cursado la agrupación socialista de Villafranca de los Barros para estar presente aquí con vosotros este año. Un año más. Y como un año más, y como ya es costumbre, quiero leer un poema, empezar mi intervención leyendo un poema en memoria de todos los desaparecidos y todos los represaliados y asesinados en Villafranca de los Barros. Es un poema de nuestro querido amigo Ángel Campos, de su poemario Si quiere hacer refugio. Es muy breve. Llegado el tiempo, los profaladores arrambraron con todo. Desvalijaron la casa que mira hacia poniente sobre el río. La casa que fue emblema, palabra escrita, nostalgia, ahora es leyenda sin retorno. Flor del sueño, un gesto apenas en el que uno a veces descubre la osadía. La razón del poema se deshizo y apenas nos queda su memoria, máscara y enigma que aún nos conmueven, tanto como ese viejo manuscrito en tinta negra que rememora la tapia del cementerio de la ciudad, plagada de cruces, de los que allí detrás se hicieron tierra, cosida a balazos, y donde aún procuro cada tarde la luz de las palabras, de sus palabras. Va por ellos. Bien, como decía Fernando, que me ha precedido en el uso de la palabra, estamos aquí precisamente para contribuir a esa averiguación, a ese cumplimiento de esos derechos que le corresponden a las víctimas del franquismo y a las víctimas de la represión, ese derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y asimismo estamos aquí precisamente en un acto que en definitiva es un reconocimiento social y público a quienes sufrieron, como bien decía él, ese castigo exclusivamente por enfrentarse al fascismo y por defender la Segunda República, el régimen legítimamente constituido y en definitiva unos modelos sociales más libres y más justos. Es lamentable que si bien en la mayoría de los países democráticos el conocimiento del pasado y la reparación y la justicia para con las víctimas de estos periodos represivos, que otros países también han conocido, son parte de su propio sistema. Sin embargo, el caso de España es precisamente, lamentablemente, paradigma de lo contrario y de lo que nunca debió hacerse: pasar del olvido a la impunidad sin más, como un falso sinónimo de una pretendida reconciliación. Esa es en parte la debilidad de nuestra democracia, que tiene raíz precisamente en la impunidad de una dictadura durante aquel proceso de transición, que ha llevado durante muchos años al abandono de las víctimas y a la ausencia de unas verdaderas políticas públicas de la memoria que compromete claramente la calidad democrática de nuestra sociedad. Como bien decía Fernando, tenemos que zanjar ya de una vez por todas la cuestión. Hablar de memoria histórica no supone reabrir heridas, sino todo lo contrario. Es una necesidad precisamente del presente para que nosotros podamos afrontar el futuro como pueblo, porque una democracia sin memoria no merece tal nombre. 41 años después de la muerte del dictador, y a pesar de lo que hemos avanzado en los últimos años, es evidente que queda mucho por hacer. Prueba de ello son las contundentes conclusiones de los últimos informes del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Naciones Unidas vuelve a dar la razón una y otra vez a las víctimas del franquismo y denuncia la situación de indefensión y desamparo institucional, jurídico y político que todavía en pleno siglo XXI sufren precisamente por parte del gobierno del señor Rajoy. Familiares que, como en el caso de los que hoy estáis aquí, nunca olvidasteis. Y quiero hacer también una especial mención, como también hacía Fernando anteriormente, a aquellas mujeres que, además de haber arrebatado de su lado a su ser querido, a su marido, a su hijo, a su padre, sufrieron los avatares de aquellos días de plomo y de venganza durante la posguerra y la dictadura en nuestros pueblos. Ese tipo de mujeres son las que en gran parte han conservado y transmitido durante años la memoria
de los vencidos en nuestras tierras y en nuestros pueblos. Y ellas son las que lucharon sin descanso toda su vida por dignificar la memoria de sus familiares. Ellas, por lo tanto, merecerán siempre nuestro recuerdo y la de tantas miles de personas que pagaron con su vida simplemente la lealtad a un régimen legítimo, republicano y a unos defensas de ideales de igualdad y libertad, un régimen que precisamente se había refrendado mediante unas elecciones libres pocos meses antes del golpe de Estado que empezó a acabar con ella. En definitiva, el proceso de recuperación de este nuestro pasado con actos como este debe contribuir a sentar esos cimientos de esa nueva cultura política, que superados ya más de 40 años después esos temores y pactos de la transición, ya no acepte sin más la impunidad del franquismo. Pero siendo esto importante, no podemos dejar de poner de relieve que ello no es suficiente, porque son muchas todavía, como bien decía también Fernando, las demandas que aún quedan por atender sin el debido amparo institucional del Estado. Somos conscientes que luchamos contra el reloj. El tiempo transcurrido, la paulatina desaparición de aquellos protagonismos directos de aquellos años y la falta de unas políticas públicas de la memoria cuestionada todavía por algunos sectores políticos de nuestro país, en concreto por el Partido Popular. Frente a ello, solo el conocimiento riguroso de nuestro pasado, el debate y la reflexión podrá conseguir que este proyecto tan ambicioso llegue a consolidarse definitivamente para no ausentarse ninguna vez más. Es por ello que la recuperación de una cultura participativa es el mejor de aquellos que lo dieron todo, incluida su vida, por una sociedad más justa y más libre. Porque ellos escribieron con su sangre las primeras letras de las libertades actuales que hoy disfrutamos. Debemos, por tanto, ensamblar adecuadamente recuerdos con historia, memoria con verdad. Proceso en el que todos tenemos la responsabilidad de contribuir a asentar esa nueva cultura política. La memoria de todas estas personas, como en el caso de los convecinos a los que hoy rendimos homenaje, no necesita desacralización alguna, únicamente precisa de luz, de verdad, de justicia y de reparación. Esta es, en definitiva, una historia que nos habla de sufrimiento, de olvido, de horror, de silencio, de miedo, de muerte y de muchas lágrimas. Pero también y sobre todo es una historia llena de dignidad. De la dignidad que nunca perdieron quienes decidieron no olvidar y luchar sin descanso por la memoria de todos aquellos a los que les fueron arrebatadas impunemente sus vidas y sus sueños. Porque es obvio que los sentimientos nunca prescriben. Se suele decir que de estos tres derechos fundamentales que las víctimas tienen, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, en España actualmente, bueno, la verdad sí la sabemos. La verdad la sabemos gracias a los importantes trabajos de historiadores comprometidos, como por ejemplo es el caso del Padre. Es un verdadero lujo y un orgullo que Extremadura tenga y cuente con un historiador de ese calibre y que sea además originario de este pueblo. Historiadores comprometidos que han dado precisamente y que han servido precisamente para que fue este gran genocidio político, este plan de exterminio del adversario político que se llevó a cabo por los golpistas del 36. Es por tanto digno de mención y de poner en valor el trabajo del compañero Francisco Espinosa Maestre con su libro La columna de la muerte, publicado en el año 2003, que es precisamente una de las iniciativas, uno de los primeros pasos que dio lugar a la investigación y al conocimiento de lo que pasó en este pueblo. Posteriormente, también es de citar que, aunque no llegara nunca a publicarse, el trabajo que hizo Sebastián Merino Muriano en la década de los 80 y a partir del año 2011, por orden de publicación, los trabajos de María del Espino Núñez Barranco, Entrañas de una guerra, testimonios orales de la guerra civil en Villafranca, el trabajo ya más concreto del propio Francisco Espinosa, la represión franquista en Villafranca de los Barros, y el trabajo también del desaparecido José Antonio Soler de Entre los pliegues de la memoria, República, Guerra Civil y Primer Franquismo en Villafranca de los Barros. Por lo tanto, todos estos autores
y todo ese trabajo es evidente que ha servido para revisar y depurar los diferentes listados y el listado que aquí luce en este magnífico memorial en este pueblo de Villafranca de los Barros. Como decía, los sentimientos y, en definitiva, hablar de políticas de memoria nunca es hablar de pasado, es hablar de presente y es hablar de identidad. La memoria es la capacidad de entender lo que somos y a la vez la voluntad de querer decidir lo que seremos. Muchas gracias.